Bienvenidos a Popcorn Club, tu behind the scenes del cine, series y todo lo que amamos del entretenimiento. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos en un nuevo episodio de Popcorn Club, su podcast de audiovisual que reúne a lo mejor de lo mejor, la crema innata del audiovisual. Aquí están pasando las celebridades detrás de cámaras, los que hacen posible que ustedes vean todo lo que ven en la televisión, en las series, en el cine. Bueno, aquí han desfilado múltiples profesionales. Vivi, ¿cómo estás? Hola Dani, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Popcorn. Como lo estabas diciendo, este es el espacio para mostrarle la cara de las personas que de verdad siempre estamos detrás de cámaras trabajando y que somos las personas que en realidad damos todo por esto, las que logramos que las personas se vean bonitas, que se vean bien, que todo. Y tenemos una candidata, una invitada que me tocó, mejor dicho, rogarle, buscarla, perseguirla, mirar agenda, revisar, porque tenía una agenda repleta, pero por fin nos regaló ese espacio, Dani. ¿Quieres saber quién es? Soy consciente de eso porque yo estuve ahí en el chat y veía tu desespero, pero antes de presentarla, quiero que me digas desde qué lugar estamos transmitiendo hoy este episodio. Dani, estamos desde un sitio espectacular, Hotel NH Andino, que nos abrió las puertas para estar aquí, para que nosotros pudiéramos desarrollar este proyecto. La atención es impecable, la terraza es un sitio para marshmallows, para pedir la mano. Si usted quiere tener nueva novia, pues acá le puede pedir porque ha pasado. Y las rumbas, cumpleaños, todo lo puede celebrar acá. Es muy, muy lindo y la gente ha tenido una atención increíble con nosotros. Si era tan importante y tan solicitado nuestra invitada de hoy, pues teníamos que ofrecerle un buen sitio para presentarla, ¿verdad? Claro, se lo merece. ¿De quién se trata? Ahora sí, ¿de quién se trata? Presentémosla. Tenemos a nada más y nada menos que a La Negra. Así la conoce absolutamente todo el mundo del mundo audiovisual. ¿Verdad, Negri? Hola Dani, hola a todos, todas y todes. Negra. Feliz. Sí es un poco complejo el cuadrar nuestros tiempos porque ustedes saben, soy una trabajadora más de lo que es el audiovisual, por no decir que la esclava blanca, pero sí, es muy complejo cuadrar los tiempos, es muy complejo poder llegar a esto, pero feliz de que me inviten, feliz de que hagan estas cosas, porque la gente no se alcanza a imaginar todo lo que hay detrás de una producción. ¿Qué hace Andrea Castañeda? Sí, ¿qué hace? Porque es tan importante y tan difícil de conseguirla. Bueno, sí, uy, Andrea Castañeda. Bueno, ese es el nombre. Ese gris, ahorita No, pero ahorita ese es nos su nombre. explica. Ese es mi nombre, sí, porque pues Claro. está un nombre en la cédula, Claro. que tiene una historia. En mi vida hay muchas historias frente a las cosas que me pasan. Yo hago maquillaje. Mi cargo dentro de todo este mundo es jefe de pelo. Hace un tiempo se ha tomado estas figuras porque hace unos 15 años atrás, más o menos, cuando yo empecé, pues estaba como el diseñador, la coordinadora y las asistentes, pero pues ahora hay unas jefaturas para que haya un jefe de maquillaje, un jefe de pelo, y pues hace más o menos unos 10 años vengo teniendo este cargo. Bueno, cuéntanos la historia, por favor, de tu nombre que ahorita nos decías. Ahorita les quiero contar la historia del nombre. Empecemos por ahí. Bueno, resulta que cuando yo empecé a hacer tele, yo ya llevaba un tiempo haciendo mi tránsito, yo más o menos mm, llevaba como viviendo como una mujer trans, como desde los 21 22 años. Yo me he visto de mujer desde los 16 años. Se imagínense, hace mucho. Y nada, yo me voy a hacer un proyecto, mi primer proyecto internacional, que fue Narcos, que creo que todo el mundo pasó por ahí. Entonces, nada, yo me enfermo y cuando regreso, me tienen que hospitalizar por una anemia que tenía. Entonces, pues ponían un nombre, mi nombre, el nombre que me ha puesto mi mamá, siempre como en la puerta, y llegaban y me decían eso, y yo les decía, no, pero no me hagan esto. Entonces yo me levantaba todas las mañanas y quitaba el papel, y era un tema con el doctor y todo este rollo. Entonces, cuando yo ya logro salir de todo esto, decido cambiar mi nombre y voy a la notaría y pido pues mi registro de nacimiento
Y entonces ahí te dicen que tienes que escribir y con una carta a mano diciendo que ya no jamás vas a cambiarte el nombre. Entonces yo le digo a la chica, pero me puedo llamar la negra. Y me dice, no, tienes que ponerte un nombre. Y yo, un nombre, un nombre, un nombre. Pues Andrea por Andrea Serna. Y así fue la historia de mi nombre. No. Andrea Castañeda. Y pues por eso es, pero casi nadie sabe cuál es mi nombre. Todo el mundo me conoce como la negra. Y ese nació porque un día yo llegué, me llamaron a un show. Mi primer trabajo en la vida fue en Teatrón. Y me llaman y cuando me empiezo a arreglar, pues yo estaba en tierra caliente y a mí el sol me sube el color en 2 segundos. Y la peluca que tenía era como naranja, pues claro, me veía de otros colores, de muchos tonos más arriba. Y alguien viene y me dice, ay, la negra. Y quedó negris, negra, negra, negra. Y pues realmente para mí ese es mi nombre y es el que me identifica. Sí, totalmente. Bueno, ¿y qué hacías en Teatrón? Conocí el bar antes de lo que era Teatrón, que era Zona Franca. Y pues, bueno, crean este monstruo y ese año, el año en que se abre Teatrón como tal, es el año que yo cumplí en julio, cumplí los 18 años. Entonces voy a ese primer Halloween y yo pues no tenía el disfraz que era de la temática de esa vez que era Egipto y voy con una toalla en la cabeza y una bata de baño. Y así todo con ese disfraz que entre los 10 mejores. Entonces alguien me dice, yo era cliente cada 8 días, o sea, yo reunía mis onces, la monedita, lo que sea para poder pagar el cover. Entonces yo llego y unos chicos me dan el número del productor, que era en ese momento Fernando Coral, y yo lo llamo y le digo, no, pues mira, es que me dio tu número. Me dice, ah, súper, pues ven. Y yo participo en un concurso que aún existe, que se llama el Miss Universo Dragstar. No quedé nada, pero me abrió las puertas a que ellos me conocieran y ahí entonces yo era la de atrás, la del fondo, la que bailaba, la que lo que me pusieran a hacer, lo hacía. Entonces recuerdo tanto las palabras de mi mamá, me dice, eso sigue mariqueando, que eso te va a llevar a mucho. Y sí, mamá, el mariquear me ha llevado a donde estoy. Eh, entonces, ese fue mi primer trabajo y recuerdo, y recibí mi primer pago, que en esa época eran menos de 800.000 pesos, como por 3 shows que había hecho, pues esto para mí Buenísimo. era un claro. montón de plata. Entonces, creo que me pagan más en esos shows que lo que pagan ahora en un freelance. Y sí, Sí, estas cosas. Pero lo que te digo, o sea, yo siento que esa búsqueda y esas ganas de vivir en la calle fue lo que me llevó a mí a donde estoy realmente. bueno, pero desde Teatrón, ¿cómo arranca entonces el gusto por el maquillaje, los peinados, toda esa vuelta? ¿Trabajando con estas mismas personas? No, mira que yo siempre agarraba las muñecas y las peinaba. Y a mí el pelo siempre me gustó, pero pues yo nunca llegué a pensar que lo mío iba a ser como la peluquería. Nunca. Entonces yo quería era diseñar y yo jugaba con la ropa también. Entonces, claro, pues como pues mis amigas y compañeras en ese momento de los shows decían, ay, me arregló la peluca, no, pues quedó divina. Y un día el productor me dice, mira, necesito que le entregues esto a alguien. ¿Tú me puedes hacer el favor? Y yo le dije, sí, claro. Entonces, en el paquete decía Fadi Flores. Entonces, yo llego al apartamento de Fadi, Fadi me abre, yo le entrego y él me dice, ¿tú peinas? Yo le dije, claro. Y yo me llevo a mi primer comercial, que fue de un desodorante, ¿se puede decir el nombre? Bueno, era Axe. Entonces era una azafata, una enfermera, una piloto, bueno. Entonces él me dice, es esto, hay que hacerlo, y entonces me dejó solita. Y ahí empecé a trabajar con él, pasa el tiempo. Pero no habías peinado sino muñecas. Y el día del Y comercial. las pelucas, y Ah. pelucas sí, o sea, de las con las que jugábamos nosotras y hacíamos los shows, pero no, claro, había peinado como a mi amiga, a la compañerita, Ok. a mi abuelita, a mi mamá, pero no era como una cosa como llegar a hacer esto. Y pasa un tiempo en el cual duró mucho tiempo haciendo comerciales, pero yo en ese momento realmente estaba en la vida loca. Sí, o sea, a mí lo único que me interesaba era jueves, viernes y sábado estar en la rumba Samba Mambo, y yo no estaba, o sea, como que no era tan entregada a esto. Em, y pues te estoy diciendo que ahí tendría que 18, 19 años, y como a los 21 años que me invitan al Reinado Trans del Mar en Santa Marta, yo nunca tuve la oportunidad de estar allá vestida de chico. Y cuando esto pasa,
además porque voy con una de mis muy grandes amigas, que es Endri Cardeño, que además partió la televisión en Colombia, por Claro. su primer personaje trans, hecho por una mujer trans en la televisión, Real, claro. real. Entonces llego y le digo, Fue no, un yo éxito, voy además. a hacer mi tránsito. Y llegué a Bogotá a decidir hacer mi tránsito, pero ahí es donde empieza a cambiar muchas cosas también, no a raíz de mi tránsito, porque siento que es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, pero la que además me ha traído lágrimas. Pero yo decido, sigo en esta rumba samba mambo hasta que me topo con alguien, una relación que fue muy tóxica, abusiva, física y psicológica. Entonces en este momento no tenía nada y otra vez aparece Fadi en el radar y me invita un día a almorzar. Y en este momento, para decirte que ese almuerzo era para mí lo mejor que podía pasarme en ese momento, porque no había nada. Yo no tenía nada, o sea, tenía las carteras y las cosas lindas, la ropa miau, la excursión divina, pero como mucha gente que vive en Rosales, que no tiene para pagar el arriendo, pero vive en Rosales. Claro, Entonces, en pobreza ese oculta. momento yo estaba así, con mucha gente en el medio, que es puro chantaje. Entonces, nada, él me lleva a una locación y yo, como siempre, metía, yo fui a mirar cómo era esto. Me topo con alguien que era pues su coordinadora. Y entonces él me dice, ¿tú quieres ser freelance? Y yo le dije, sí, yo ni siquiera sabía que era freelance. Me voy y me voy a esto y pues mi coordinadora, nada, fue muy dura conmigo. Me dijo, mañana tiene que llegar al Uber. Y yo le dije, ¿dónde es el Uber? Pues averigüe dónde es. Y yo, ay, sí, muy Uy, querida, porque en esa época no se hablaba de esta susceptibilidad que hay ahora, ¿no? Sino que lo trataban a uno como si Y eso se fuese, aguanta. ni siquiera a la señora que le ayudó en la casa, ¿no? Porque yo uno qué haría sin la señora que le ayudó en la casa. Si no, no te trataban horrible. En ese momento, como un niño, claro que sufrí el tema de bullying y que se burlaran de mí por mis amaneramientos y de todo, pero jamás, jamás me sentí tan horrible como el primer día de rodaje en mi primer proyecto, que fue Escobar, que recuerdo que yo me metí a esos baños hediondos, porque siguen siendo los mismos baños plásticos horrorosos. Me senté y me puse a llorar y yo dije, bueno, Ay, ¿qué voy a no. hacer? Pero es que el hambre con orgullo no pega y yo tenía que seguir, o sea, tenía que seguir ahí porque era una oportunidad que me estaban dando y no podía desperdiciarla. Y fue horrible, claro, porque la gente no estaba familiarizada con las mujeres trans. ok. Yo siento que las cosas han cambiado porque la gente ha visto ahora un poco más, pero yo no le puedo quitar a la gente lo que trae desde su casa. Ese machismo que hay, que es muy curioso porque además ustedes saben que en una producción hay 20 mujeres y hay 100 hombres y estoy yo, que soy una mujer trans. Entonces, Ujú. enseñarle a la gente fue muy duro y realmente mis compañeros fueron horribles conmigo y mis compañeras, mi coordinadora, nunca me dijo que había un corte de almuerzo, o sea, ella me decía, vaya, almuerzo y vuelva. Entonces yo todos los días tenía que limpiar las cosas y cargarlas porque ella decía que yo tenía la fuerza para cargar. Odio cargar. Yo cargo mi cartera porque me toca, pero yo odio cargar. Pero Pero y eh, esta persona sigue en el medio. sí, claro. Pues no, o sea, no somos las mejores amigas, tampoco somos enemigas, nos tratamos, pero creo que yo tenía que pasar por ahí para estar donde estoy. Aparte de lo que ya había vivido, llega una cosa muy linda para mí, que fue el trabajar con todos estos hombres, o sea, con Andrés Parra, em, con Julián Caicedo, bueno, con un montón de hombres Tapan. maravillosos, con Tapan. Y era ya el chiste, la cosa, la vaina, más porque pues a mí me encanta este bullying que se da en el trabajo. Si no hay bullying en el trabajo, pues no es chévere. Un bullying sano, si es chistoso, Claro, para mí es claro, chistoso, para el otro bien, pero si le hiera al otro, pues ya no es chistoso. claro. Entonces, nada, conocer estos hombres maravillosos y también me da la oportunidad de conocer a una de mis grandes amigas, que es Chichila Navia, que el primer día que yo la peiné hediondo. Ahí me quería Hacía de pegar. la esposa de Escobar, ¿verdad? Hacía la esposa de Escobar Sí. y ahí empezamos a generar una gran amistad. Se acaba este proyecto, yo no sabía cómo funcionaba. Después de eso, bueno, se acabó. Yo dije, Dios mío, yo ya pagué mis deudas, ya tengo una habitación dentro de un apartamento que yo estaba pagando. Pero yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo no sabía cómo funcionaba la televisión ni qué iba a pasar. Entonces, nosotras no tenemos las oportunidades. A nosotras se nos niega. Desde el momento que nosotras decidimos ser mujeres trans,
Y no hablo de los hombres trans porque siento que ellos tienen otras problemáticas. Otro proceso. Y es otro rollo. Hablo desde mi realidad. Entonces sí es muy difícil porque si ustedes se ponen a ver en el medio, la única mujer trans soy yo. Sí. ¿Sí? La única. Sí, hay otra que hace comerciales y creo que ahorita en Caracol hay alguien que está haciendo producción, pero no lo tengo muy claro. Pero o sea, como la más visible he sido yo. También he visto como actrices y en realities también he visto como ciertos Claro, pero lo que pasa es que sí, seamos avances. claros, que es que la actriz o la que está al frente de la pantalla tiene unas condiciones totalmente diferentes a las que tenemos nosotros. O sea, el actor o la actriz o la persona que está al frente de la cámara vive en Playa Alta, a nosotros nos toca Playa Baja y mucho más abajo. Entonces, eso es una cosa Ok. que no va a cambiar, porque yo digo que las producciones son, y vuelvo a referirme a la gente que debe el arriendo en Rosales, pero vive en Rosales. Todo es una fachada divina y maravillosa. Y lo estamos haciendo para X o Y plataforma y esto es una cosa y un lanzamiento con unas vallas impresionantes, grandísimas y wow, divino y maravilloso. Y es muy lindo. Y la vivencia de la gente, el detrás de, porque a mí me parece fantástico que hayan hecho, por ejemplo, algo como 100 años. Pero si ustedes le preguntaran a la gente de 100 años cómo le fue, a mí me gustaría que le preguntaran eso. Entonces, son temas que no tocamos porque obviamente no queremos patear la lonchera, pero a veces hay que patearla para que igual nos hagan respetar, ¿no? Porque pues es que son temas álgidos y a mí me empieza a dar como, "Ay, voy a tomar agua". ¿Has perdido oportunidades de trabajo por esa condición de ser una mujer trans? Mi amor, no he llegado ni siquiera a perderlas, no me las han dado. Mira que es muy curioso. Yo cuando hago esto, o sea, termino Escobar y sigo a hacer mi siguiente proyecto, que era la selección con Caracol, con una empresa que creo que, no, creo que ya no existe, que era la de Guarnizo y Lizaralde. Y un día el señor Diego Guarnizo me dice que es que yo me tengo que poner un overol. Eh, eh, a lo cual le digo que jamás en esa época le daban overoles a los técnicos. Y primero muerta que bañada en sangre. Entonces yo digo, no, yo me pongo el overol y mañana me toca cortarme el pelo. Entonces, como el diablo es puerco, yo estaba en una locación en Cali, donde era una casa muy humilde, donde no tenía puertas, sino había una cortina. Y le estaba hablando con Ángela Pulido, que era la productora. Y que no quería travestis en su equipo, a lo cual yo esperaba que me reuniera, digo que yo no me pongo el overall y que me voy, que trabajo hasta el 30, me vuelvo de Cali con el sueldo que tenía en ese momento, sin casa, sin nada, llego a la casa de Endry, pero nada pasa porque sí, porque si no hubiera pasado eso, no hubiera hecho Narcos y no hubiera hecho pues, mi primer proyecto internacional. Entonces ahí fue como la primera cachetada. Después, cuando en un proyecto en el que nos conocimos nosotras, que fue Escuela para Maridos, resulta que la gente llegamos a hacer Escuela para Maridos Brasil y en ese momento también la productora, estaba una chica trabajando, se tenía que ir y le dicen a Fadi, la productora, le dice, "Vi, ¿cómo le decimos a los participantes que ella es trans?". Entonces, cuando yo escucho esto, le digo, pues así como tú le explicas a las personas que él es afro, que él es indígena, así mismo. Entonces, ni siquiera hay que explicar, Eso yo decía. pero eran otros tiempos. Y nada, pero también pasó algo con un participante que fue súper grosero conmigo y lo que yo le dije fue que él pensaba que porque hablaba en portugués yo no le estaba entendiendo. Y le dije que sí, que dejara de ser mal educado. Y el presentador y toda la gente de la producción vino y me trajo flores y se disculpó conmigo. Fue una cosa muy bonita, pues son sensaciones agridulces, porque creo que nadie está expuesto, nadie debe estar expuesto a estas cosas. Pero también he entendido que el medio no es rudo con las mujeres trans, el medio es rudo con las mujeres. Y por eso creo que las mujeres que están en el medio, desde las productoras hasta las chicas de cafetería, somos muy aguerridas para aguantarnos esto, porque son los egos de los hombres. Y a los hombres les da mucha rabia que las mujeres seamos mucho más poderosas que ellos. Has dicho algunos nombres que algunos conocemos, pero mucha gente de las que nos está oyendo que son más jóvenes no reconocen los nombres. Yo quiero que tú como que los contextualices un poco. Dinos quién es Fabi y quién es Henry Cardeño. Pues Endry es la primera mujer trans actriz que ha hecho cine, televisión y teatro con premios internacionales.
Y como pasa en nuestro medio también, que es un medio que tiene una memoria muy corta y no reconoce a la gente, em, pues Endry tuvo la carga en sus hombros de hacer un personaje trans dentro de una familia, porque siempre hemos visto figurantes donde siempre nos ponen que es travesti uno, travesti dos, subiéndose a un carro como prostituta, que también lo hacemos y lo hacemos con todo el orgullo, porque hace parte de nuestra idiosincrasia. Pero, pero ella mostró que las mujeres trans podíamos estar en un marco dentro de la familia, siendo una mujer inteligente, teniendo un corazón, teniendo Divertidísima. divertida, teniendo un amorío con un hombre, que también es que eso es prohibido también para nosotras. El escándalo siempre es si un hombre está con una mujer trans, es una cosa escandalosa y no tiene nada que ver con la sexualidad del hombre. Siempre es algo muy satanizado. Y súper polémicos, sí, es como Sí, que es una cosa como pues muy, muy harta. Y pues Fadi Flores fue el diseñador de Escobar, maquillador con una trayectoria muy grande, uno de los mejores maquilladores de moda que existió cuando existían las revistas que se hacían editoriales de moda que eran divinas. Él era como el que hacía esto, artista plástico, un gran profesor para mí, que creo que utilizó la un frase ángel. de la letra con sangre entra y se lo agradezco. Ya en esos momentos no podría hacer lo que él hacía conmigo y es una cosa de desaprender para mí porque yo soy muy dura también con las chicas, pero lo que pasa es que yo soy de las que piensa que uno en esto, en el medio, solo existen dos tipos de trabajadores, el mediocre o el bueno. No hay un Tibio. medio, una mitad dentro de esto. Entonces, o eres bueno o eres malo. Y a mí me gusta trabajar con gente buena, porque lo que se ve se tiene que ver lindo, divino. Sea que me llamen a hacer lo que sea de bajo presupuesto o un presupuesto medio o alto presupuesto, para mí todo siempre se tiene que ver muy lindo. Entonces, nada, creo que también nos hace falta reconocer a a toda esta gente que ha estado en el medio, no solamente a los actores, sino al resto de la gente. Creo que nos hace falta eso también para que las nuevas generaciones conozcan. Negri, una pregunta. Nosotros estamos rodeados ahora como de muchas agrupaciones, el sindicato, que está el ANTA, que el ACA, la sociedad de acto, yo no sé. ¿Hay algún tipo de organización donde tú pertenezcas o de repente te gustaría crear para defender ese tipo de condiciones que tú pasaste y que no quisieras que vivieran las otras personas que vienen detrás? Pues mira que desafortunadamente yo he tenido muy malas experiencias como con estas cosas, no en el medio, sino en la vida. Entonces prefiero mi lucha sola y Ok. mostrar lo que soy, pues porque lo que pasa es que igual también estoy sola, ¿sabes? Entonces hay gente que le parece divino, pero si entonces este me va a dar el trabajo, entonces ya no, no, entonces ya no. Entonces, como maquilladores sé que hay una asociación que es ASOMAC, que es donde están el tarifario, donde están Claro. todas estas cosas, que es donde vienen nuestras peleas, ¿no? Porque pues siendo 2025 y ya 5 años después de la pandemia, todavía los productores nos quieren vender la pandemia. Entonces, sí, yo no sé cómo sería yo de productora, pero lo que sí tendría claro es que si yo fuese productora, pondría baños miau y comida deliciosa. Sí, es eso. Es que a mí me tocaron unos productores que menos y no lo voy a nombrar para no ser lo famoso. Eso sí, pero me Ajá. tocó uno escucharlo decir que la comida estaba dañada y que la dieran. Y en ese proyecto en el que yo estuve, que fue El Chapo, ustedes pueden buscar en los créditos que era el productor, eh, quedó con con un maravilloso carro y quedó con un maravilloso apartamento que espero que le dure hasta el final de sus días, porque es ser despreciable y ese, ¿sabes? Porque darle comida a su equipo dañada, se lo hubiera comido él. Es que sí, Increíble. es muy rudo ese tipo de actitudes de los productores que no le dan la calidad de vida a las personas que están en el equipo, ni siquiera solamente a las personas de producción, sino que somos personas que estamos llegando desde las 6, 5, 4 de la mañana, saliendo a medianoche, no dormimos, Uy, sino que vivimos ahí, pues lo mínimo es dar esas condiciones de vida. ahora te digo también, he tenido la fortuna de trabajar con gente y con empresas maravillosas, maravillosas que
la gente que me daba a mí la oportunidad me parece muy lindo, porque no les ha importado eso, el hecho de que sea una mujer trans, y no debería importar, pero hay No gente que debería sí le importar. importa. Yo quedé tengo una rabia muy Bueno, grande, porque por ejemplo cuando hicieron Drag Race, sabía de antemano que la persona maquilladora, que era muy amiga como el productor, que no sabía que era, ni, no sabía quién era RuPaul. ay, no, ya hasta yo sé. Entonces imagínate, entonces sí es una cosa muy, muy harta y entiendo, es divino trabajar entre amigos y el mundo se maneja así, todo el mundo. Si yo sé que mi amiga necesita el trabajo, pero yo sé que está capacitada, pues divino, pero si no está capacitada no debería estar ahí porque pues Total. por más de que sea mi amiga, pero esta persona no sabía nada de nada y yo decía, todo el mundo sabe que yo me moriría por hacer esto y que era el trabajo idóneo para mí y no me llamaron. Pero pues bueno, otros proyectos vendrán. Dani, ¿sabes qué fue Drag Race? No, no sé. Cuéntale, Negris. Bueno, Cuéntame qué es. Drag Race es un formato que Es tiene real. RuPaul, que es la drag más famosa del mundo, Ok. porque fue la primera en estar en una campaña en MAC, ha tenido discos, ha tenido programas, y entonces el formato pasó a estar en diferentes partes del mundo, y en Colombia lo trajeron para hacer hicieron Drag Race México, hicieron Drag Race Brasil, hicieron como unos Stars. Entonces es un programa de drags y pues tenían una persona que tenía que arreglar a los participantes, pero a las participantes no, perdón, a los invitados, pero de nuestra onda del mundo drag. Y pues a la chica que llevaron, pues bueno, yo creo que ella sabía poner una base muy linda, pero pues no tenía Ah, en cuenta, no sabía quién era ni siquiera la claro. estrella del programa. Además, también tener em, este lujo de tener a RuPaul en Colombia. Sí. ¿No? Y de que también si nosotros dejamos de lado un poco la lambonería como medio y nos diéramos el valor que tenemos, Colombia se ha vuelto el escenario número uno para hacer series, Sí. hacer películas, hacer un montón de cosas. Y perdónenme lo que les voy a decir, pero nos siguen metiendo el dedo, porque es que igual Ven, no apreciamos lo que tenemos. Si viene una persona de México, sé que en un proyecto que hicieron, trajeron una chica que era asistente, el asistente, todo el mundo merece las oportunidades, pero nosotros aquí tenemos gente muy buena. Entonces esa persona que era el asistente, le pagan una millonada cuando aquí nos están diciendo, no, no tenemos el presupuesto por no pagárselo a alguien de Colombia. Entonces, ¿qué acento? Yo les hago el acento que sea y yo, y páguenme la plata. ese malestar que tú tienes, lo he visto muy seguido, ¿sabes? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el live action de La Sirenita, donde sale Úrsula, la villana, que es básicamente un drag en la película, y Sí. no la maquilló nadie de la comunidad trans, y se nota mucho. De hecho, creo que toda la comunidad trans en Hollywood dijo, oiga, ¿por qué no nos dejaron maquillarla a nosotros? Que nosotros sí la hubiéramos caracterizado muy bien y pusieron a una persona que no tenía la experiencia en este tipo de maquillajes. Ha pasado bastante. Como el tiro de... Pues es que miren, lo que pasa es que Sí. realmente Úrsula, que es el personaje de la sirenita, está inspirado en una drag muy importante que se llamó Divine, que fue como la primera de hacer un montón de cosas fuera de lo común. Entonces en ese personaje está inspirada Úrsula. Siento yo que más que la oportunidad sea para una drag, o sea para una trans, o sea para quien sea, es que tenga las capacidades de hacerlo. Y lo vemos en Hollywood. em, y lo vemos en Colombia y lo vemos, o sea, lo veo yo todos los días. Sé que sí sea que mi hermana, mi prima, mi tía no está capacitada, pero necesita el trabajo, pues yo la meto. Y eso es algo muy normalizado en el medio. Quiero hablar de tu trabajo porque has mencionado que has trabajado en varias series de las que yo me he visto que amo, Narcos, Escobar, y Escobar precisamente tenía como un trabajo de pelo muy fuerte en Andrés Parra, las pelucas. ¿Cómo viste ese proceso de diseño, de peinado en esta novela, en esta serie? Mira, no, ¿qué te digo yo? No, pues porque yo sí era la que miraba, yo era la asistente, el asistente. Y Pero eso es una gran herencia. escuela. Empecé desde abajo. Sí. Eso sí, para donde yo estoy me lo he ganado porque yo no me he acostado con nadie, me hubiera encantado. Pero sí, me encantaría ser la mujer de un productor para que me meta ahí como muchas les pasa. O sea, eso a mí me encantaría, sí, o sea, ¿por qué no? No, eso no estoy en contra de esas cosas. Pero yo sí, o sea, no me tocó esa parte. Pero yo estaba muy feliz de ver cómo era, además porque Fadi fue a Los Ángeles a hacer la peluca de para Andrés
y no, lo que les digo, no había toda esta información, o sea, es que esto fue hace 16 años. Y, o sea, esta información y verlo a él y ver todas estas cosas ha sido maravilloso. Em, Trabajar además con alguien que diga, bueno, esto lo podemos hacer así, esto lo podemos hacer así. Ahora tú buscas un tutorial, en esa época no lo sabían. Entonces, el jugar creo que es una parte fundamental para lo que nosotros y nosotras hacemos en el área de maquillaje. Ya después, teniendo otras oportunidades, haciendo otros proyectos y en los últimos años, hacer época para mí ha sido maravilloso, porque siempre Burbuja tuve la oportunidad de hacer 1600. Ahora que estuve también en la primera vez en la tercera y cuarta temporada, pues es hacer una evolución de unos personajes, Fuga, con una historia que fue en Bogotá en los años 80 en un restaurante. Entonces, de la pandemia para acá, las cosas más maravillosas que me ha pasado en mi vida es poder conocer al señor Mario Mendoza. Ay, claro. Fantástico, con iniciados, fue divino. Además de que él también en su libro Lady Masacre habla sobre las mujeres trans y poner a una mujer trans como una luchadora y ponerla como protagonista en un escenario totalmente diferente a los que están acostumbrados la gente a vernos, es algo maravilloso y es donde yo digo, ¡ay! Sí hay esperanza, porque lo que pasa es que afuera lo hay, pues, Euforia, Pose, hay muchos personajes trans, pero siento que nosotros en la industria, tanto en la televisión y en la gente que hace series, porque sí hay una brecha, eh, somos muy tibios todavía con el tema. Y hasta con una pareja gay, una pareja de mujeres lesbianas, me daba mucha risa porque en Analía dos mujeres se besan y que era el primer beso. No, el primer beso fue Margarita Rosa de Francisco con Amparo Grisales. Espero que sepan quiénes son. Las porque, pues, igual, Hinojosas, ¿no era? de las Hinojosas, por favor. Entonces, esto fue el primer beso de dos mujeres. Entonces, siento que la gente que maneja esta televisión es la que no permite que haya esa diversidad. Es que no solamente lo hablo por mujeres trans o personajes LGBTs, sino simplemente por personas afro, por personas indígenas, por personas campesinas, por personas en diferentes discapacidades. No vemos ese tipo de personajes y sí siento que es importante la representación. Desde tu posición de mujer trans, ¿qué chicharrón te ha pasado? ¿Qué oso? ¿Qué vaina que tú digas, marica? No sé. ¿Qué oso? ¿Qué chicharrón que tú hayas dicho? No sé, algo que te haya pasado durante un rodaje. Algo muy incómodo. Pero chistoso. Con una compa. Ah, no, chistoso. No, es que yo soy bien payasa todo el tiempo. Yo soy muy payasa. Pero creo que, pues, ya para mí es chistoso, pero ese momento fue incómodo. Fue que una compañera se me acercó y me dijo que yo no debía usar el baño de las mujeres porque yo no tejía vagina. Así me dijo. Y yo le dije, ok, vale, es válido. Lo que tú no tienes es cerebro para estar diciéndome estas cosas. Fantástico que tengas vagina, me parece divino eso. Pero pues es que el problema no es mío. Dile al productor que traiga un baño para mí, yo no uso el que tú usas. Y ya. Pero pues son las cosas que nos tocan, ¿sabes? La gente todavía hay que seguirla educando. Hay que seguirla. Oyendo un poquito la mente. Total, total. Y siento que hay mucha gente que sí está abierta, como hay otra que no, pero pues yo digo que aprender es difícil, pero desaprender es mucho más. Yo sí quiero que tú me expliques, porque yo sigo como en una zona gris sin entender cómo es el proceso de una jefatura de maquillaje y de pelo. Que yo no he escuchado el tema de jefatura de peinado. ¿Qué haces en un día normal de grabación, un día fuerte de grabación? ¿Qué te toca hacer? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cómo es el proceso? Pues mira, realmente es una figura que llega con los servicios internacionales, porque en Estados Unidos el maquillador y el peinador muchas veces ni se conocen, por ejemplo, con una celebridad, entonces son como dos zonas que se deben respetar y este modelo pues se adaptó al momento de traer pues proyectos internacionales. Entonces, hace unos años, diseñadoras colombianas, que también la vida me ha premiado con conocer una mujer maravillosa que fue la que me dio la oportunidad
de crecer y llegar a mi primera jefatura de pelo, que fue Natalia Prada, con mi primera película, que fue Pepe Cáceres, un torero muy famoso colombiano. Entonces, respecto a la pregunta de lo que tú me hacías, mi día de rodaje arranca 10 o 15 minutos antes del llamado para alistar mis cosas. Me gusta alistar mis cosas, porque muchas veces con las chicas que me ayudan, a mí no me gusta llamar las asistentes, porque si fueran mis asistentes serían las mías, o sea, como de la que me carga a mí, y no, todavía no tengo eso. Por ejemplo, cuando es época, entonces llega la actriz, hay que prepararle el pelo, con los productos, ¿para qué? Para que se mantenga, para que no, o sea, se necesita retocar, pero que ese retoque sea lo mínimo y que nos ayude para qué, para que el rodaje pueda fluir, porque pues no todo el tiempo y no todos los asistentes de dirección son tan queridos que nos van a decir, sí, mira, entra y tómate todo el tiempo que sea posible. Entonces, mientras que yo voy montando los rulos o voy secando el pelo o voy usando la plancha o usando la pinza, dependiendo de lo que se necesite, la otra persona va maquillando. Entonces, que es también dejar estas Biblias listísimas, que Pepita lleva esto, entonces eso hace parte de mi trabajo. Que se le puso tal crema, que se le puso tal sombra, ese es el trabajo del jefe de maquillaje, porque antes esto se recargaba sobre una coordinadora, que benditas sean, pero la coordinadora tiene que hacer otras más cosas, ahora que nosotros legalizamos, que todo, porque Todo todo lo que se oficinístico. compra, todo lo oficinístico, y yo soy cero tecnológica, cero, yo me quedé en el computador en el tema del logo. ¿Se acuerdan cuando No, hace pues 30 es muy años? viejo. Bueno, yo soy el meme de Shakira. Yo no sé, no, yo no sé nada de eso. Yo aprendí a mandar un mail hace muy poco. No, Oiga, Negri, usted que es la dueña y señora de los pelos, loco. dígame un tip, démosle un tip a las chicas para que le puedan tener un pelo. Mire, hoy yo me hice crespos y mire, ya se escurrieron. ¿Cómo hace uno con un actor para que le duren los crespos, para que el peinado que se hizo se pueda mantener todas esas horas? Entiendo que hay un retoque, pero pues la base es un poco más sólida. Ustedes me van a hacer contar mis secretos y que otras se lo copien. Eh, Un no, tip, un tip, un tip. Por ejemplo, yo, por ejemplo, para hacerme esto, que a mí me encanta, que el pelo como que se vea como que sí, pero no, y eso es como que lo que le gusta ahora a muchas chicas, ¿qué es? Yo salí y me lavé el pelo, pero ese día no me voy a poner acondicionador o no me voy a poner la mascarilla relajante ni nada de estas cosas. Y en el pelo cuando está húmedo, no tan mojado, o sea, ya lo sequé, voy a ponerme algo de espuma. Lo peino y lo empiezo a orear con el secador en tibio o en frío para que el cuerpo coja, para que el pelo coja cuerpo. Y ahí sí voy a poner la pinza. Esto me va a ayudar a que se me mantenga un poco más y la onda no cojo y la peino de una vez porque es que muchas veces pongo la pinza y la empiezo a manosear o la empiezo a hacer al pelo, no, sino que espero a que el pelo se enfríe y ahí sí lo acomodo para que ustedes tengan un pelo miau y es eso. Ahora, llamado antes para que ahora, ahora Sí, también total. fue laca. Muchas veces conseguimos una laca. La laca no tiene que ser extra fuerte, sino que puede ser media para que igual tú lo tengas, se mantenga, ¿cierto? Pero tú lo puedas tocar y no quede el pelo como un casco, porque pues tampoco queremos eso. Esto para la normalidad. Cuando estamos rodando, a mí, porque utilizo diferentes productos dependiendo la textura del pelo, sobre todo en las actrices, porque no me gusta estarles metiendo calor y que la pince, que todo. Si es necesario, por eso tienes que tener un muy buen termoprotector. Si usas un buen termoprotector, al momento de retocar y poner otra vez, pues no va a tener tanto este calor directo porque ya está blindado el pelo. Entonces sí es importante, pero también como yo le digo a mis actrices, yo las consiento acá dentro del camión, pero yo no me puedo ir a la casa a lavarles el pelo, a ponerle la mascarilla. Hay que invertir porque a ellas les pagan muy bien y si no les pagan bien, niñas, hagan una buena negociación para que les quede plata para comprar una buena mascarilla y buenos productos para cuidar su pelo y su piel, porque es que hay muchas actrices que tampoco se ayudan. Sí, es cierto, Las es que cierto. yo amo, Bueno, sí. Aunque sabes que es muy curioso, yo a todas mis actrices las he querido mucho. Hay dos o tres que entran en una lista negra para mí, por eso no existe. ok. Negra, ¿qué trabajo que hayas hecho, que tú hayas visto después en pantalla y dijiste, soy una genio, me siento orgullosa de eso? Todo. Muestra. No, no, mentiras. Creo que cada uno tiene
tiene su encanto, pero es una película hace un tiempo que se llamó Rebelión, Ujú. con muchos premios Macondo, entre esos pues Nat se ganó el premio a mejor maquillaje con eso, porque además era el Joe, ¿no? Y con John Narváez, un actor maravilloso, con una piel divina, un hombre afro espectacular, y pues el Joe tenía sus marcas de acné y tenía muchas etapas, y al momento el que era gordito con todos esos prostéticos, Andrés Ramírez, que lo amo, lo adoro, a rigor, trabajar de mano de él, pero el encanto de esta película es que todas las mujeres cabezas de esta película eran maravillosas y siento por eso que el poder femenino es tan importante. Entonces, creo que esa magia que tuvo Rebelión me encantó y de lo último que he hecho, la evolución de los personajes de la primera vez, es muy lindo, es muy lindo. Pero lo que te digo, cada proyecto tiene una magia fantástica, pero que me sienta muy orgullosa de Iniciados 2 porque resulta que en el contexto no había agua. En la película, entonces está el tema de que no había agua y como que decía, bueno, si la gente no se puede bañar, ¿qué pasa en el cuerpo? Entonces yo ya lo hablaba con Nat, Claro. pero que no, pero es que como secos, pero uno no se pone seco, aún el cuerpo reproduce Grasoso. como una grasita. Entonces Claro. esto, el pelo se veía grasoso y todas estas cosas, y empezar a probar con qué fue, y gracias al equipo, de una persona que me dio unos tips que se llama Mari Guillén, que no sé qué haría también sin ella, que hace parte de mi equipo casi siempre, se logró hacer unas cosas muy lindas. Entonces creo que no solamente que yo diga, "Ah, yo soy una genio", porque lo soy, pero es sin ellas. Está una cabeza en el equipo, pero sin los brazos, sin las piernas, sin el dedito pequeño del pie, no seríamos lo que somos. Entonces por eso, desde el equipo de maquillaje, o desde el equipo de vestuario, o desde la gente que hace producción, y en general hacer toda una producción, si no está alguien del equipo, no funcionan las cosas como deben funcionar. Negris, ¿qué sigue para ti? ¿Te ves trabajando en unos años en audiovisual o tienes algunos planes para irte por otro lado? Pues me encantaría ganarme el baloto y no tener que hacer más esto. No, mire, yo les voy a ser honesta, yo amo lo que hago, pero sí tengo un profundo resentimiento y odio y traumas frente al medio, porque es doloroso muchas cosas que pasan y no ver la evolución y no ver todas esas cosas lindas que suceden y que no nos pellizquemos, porque entre más cosas que hay y entre más oportunidades hay de afuera, que nos pasen, que no digan que no hay, es que no hay, que no hay, eso es una cosa como desalentadora. Ahora, no te puedo decir a mis 42 años, te digo que soy muy feliz y soy plena y que me gustaría de pronto hacer esto hasta los 50, pero también, como lo decía en estos días, en algo que estoy trabajando con actores adultos y que me gusta mucho, yo les decía a alguien, me gustaría que la gente a mí me recordara como recuerda a Blanca Jaramillo, porque Blanca Jaramillo, sin ella, no estaríamos aquí donde estamos. Y tengo la fortuna de conocerla y de que ella a mí me dice siempre que voy o la veo, me dice que yo voy a no hacer nada. Y esa es como su forma de darme a mi cariño. Y yo le reconozco a ella todo su trabajo porque fue la primera y sin ella no estaríamos donde estamos, pero sí me gustaría que la gente me recordara a mí en unos 20 años y dijera, "Ah, la negra sí que nos hacía reír con sus cosas y también cómo nos hacía rabiar por las cosas que nos dice, porque hay gente que me adora, pero hay gente que me detesta y me encanta, porque yo también los detesto." Negra, ¿qué debería tener el medio audiovisual para ser más inclusivo y menos morrongo? ¿Qué crees que debería Respeto. pasar? Respeto hacia la diferencia, respeto no solamente cuando llega el productor ejecutivo o el representante de la plataforma y que toda la gente finja que todo es divino o cuando va Pro Imágenes a ver estas cosas para que la gente diga, ¡ay, qué maravilla! No, respeto frente a la gente en el día a día. Ahorita detrás de cámaras estabas hablando de un libro. Quiero que nos cuentes, por favor, de ese libro. A ver cómo es la vuelta con eso. Mira, realmente yo siempre digo una cosa y es porque a las mujeres trans nos han encasillado a hacer shows,
hacer peluquería o hacer trabajo sexual. Entonces, yo cuando me siento muy harta, muy obstinada, muy aburrida en el medio, en mi trabajo, en las producciones, siempre les digo, yo, ¿por qué no fui una prostituta exitosa? Entonces, yo siempre digo que voy a sacar un libro con ese nombre. Está vendedor el no. Cierto, me falta es Total. escribirlo, pero de pronto me Sí. atrevería a hacerlo. Y la verdad, esas tres profesiones que nos han encasillado a nosotras, a las mujeres trans, de hacer peluquería, hacer show, hacer trabajo sexual, las llevamos con todo el orgullo, ¿saben? Porque nosotras las mujeres trans no nos dan las oportunidades. Lo que nosotros necesitamos es eso para poder mostrar nuestros talentos. Pero nada, seguimos en la lucha, seguimos paradas. Y lo que les digo también a las chicas trans, que muchas veces como que queremos tirar la toalla, no es por el hecho de que seamos mujeres trans, es por el hecho que somos mujeres. Y las mujeres sí siguen luchando por tener una posición frente al medio y creo que se ha logrado en muchas cosas, pero hay que seguir trabajando. Entonces, si esa luz se ve allá al final del túnel, hay que seguir haciéndole porque pues si a una le va bien, a muchas nos va a ir bien. Pues nada, me parece que estamos totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo en el tema del respeto. Ojalá desde alguna asociación audiovisual, el sindicato Vivi, se lo tomen más en serio y la diversidad y la inclusión como que sea más una realidad, ¿verdad? Sí, digamos como que yo desde que la conozco a la negra y la quiero mucho y como que nunca me ha importado si es o no. Y pues de verdad que siempre le he tenido mucho cariño, siempre la llamo a para todo lo que tengo, para un live, para esto, porque me parece un personaje increíble. Mm, y antes, ya estamos como por terminar, pero quería hablar de una cosita que no es tan cosita que hace la negra, que me parece también muy bonito y que siempre que intento describirla, la meto, y es que ella es host de Teatrón y que es ya antes de que ella decía, no, que yo estaba atrás y que cargaba, no sé, ahora es la dueña y señora, la ama, la que presenta, la reina, la diva, no sé, en serio, y tiene unos trajes espectaculares, por ahí la vi en Halloween con unos disfraces increíbles. Cuéntanos un poquito sobre ese trabajo que haces allá, que es nada que ver con lo de nosotros. Pues lo que pasa es que pues fue mi trabajo y ha sido mi trabajo durante mucho tiempo, pero ya cuando empecé a hacer audiovisual pues dejé de presentar los reinados. Los reinados que tiene Teatro son los más importantes por la infraestructura que tiene la discoteca. Entonces, por ejemplo, está el Miss Gay, el Dragstar, que son los concursos más importantes. En el Miss Gay vienen participantes de diferentes partes del mundo, transformistas, a participar. Y pues en lo que sí no he soltado y espero no soltar es el Halloween, porque es el Halloween más grande que hay en Colombia. Ya sabemos que Teatrón cuenta con 21 ambientes, es el bar gay más grande de Latinoamérica. Entonces, ser la presentadora de Halloween más grande que hay en Colombia, pues es algo muy importante para mí. Y yo se lo decía a alguien en estos días molestando porque siempre esperan mi disfraz, pues porque soy la presentadora. Entonces yo digo, bueno, en el mundo está Heidi Klum con su disfraz y en Colombia estoy yo con mis disfraces porque tengo que salir con cosas cada vez más miau, porque si voy a criticar a alguien ahora, ¿por qué se critica? Porque son 25 millones de pesos en efectivo que se entrega al ganador y todos los que pasan se entregan premios en efectivo más las marcas patrocinadoras. Entonces, si yo voy a ir, como yo le llamo, con un disfraz hetero, que es una bata encima, una sábana encima, y soy el dios griego, pues no te va a entregar eso, mi amor. O sea, esfuérzate un poquito. Entonces, la gente, el mismo público es el quien elige por medio de los aplausos. Y pues la sala de teatro son 3.500 personas paradas de pie. Entonces imagínense el montón de homosexuales que hay en Colombia, hay en la ciudad. Y si hay un público exigente es el público LGBT. Entonces, el elegir estos disfraces es una cosa mística, es una fiesta muy linda, es algo que a mí me llena mucho de orgullo, porque además es otro espacio que las mujeres trans estamos ahí, porque casi siempre los shows lo hacen drags o chicos transformistas, que es, pues son chicos que viven de día de Pedro y en la noche se convierten en Juana. En cambio, yo soy la negra siempre, que me disfrazo de muchas cosas, pero sigo siendo la negra. Entonces sí es algo muy lindo y muy, muy bonito el hacer parte
de hace más de 20 años de la historia de la discoteca y ya también hago parte de la historia de la ciudad, porque a mí me tocó un cambio muy, muy importante que se lo explicaba en estos días a Víctor Mayarino, que fue pasar de marica machorra travesti a LGBT, de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, y ahora con mucho más, y el mundo se sigue abriendo a las posibilidades, y ojalá que un día no tengamos que usar etiquetas, sino que simplemente seamos. Total. Bueno, Dani, Pues llegó no, nuestra hora muy triste. feliz. Y triste en verdad, porque estuvimos muy felices en esta hora con Andrea Castañeda, la negra, que qué bueno haberte tenido en el día de hoy acá con nosotros. Y bueno, esperamos poder ver tus producciones. Voy a verme un par de películas de las que nos hablaste con más detenimiento y analizar bien todo el tema artístico de maquillaje y de peinado, porque sí quedé como en la cabeza con ideas para ver. Qué chévere. Vale, ustedes, muchas gracias por invitarme. Gracias por seguir siendo parte del medio, porque eso es una cosa maravillosa encontrarme con gente tan bonita, tan linda. Y pues nada, que si igual todos remamos, que rememos para el mismo lado. Por favor, nada de cobrar más barato por quedarse con el trabajo. No, por favor, no hagan eso. No hagan eso. Igual si tienen la oportunidad de acostarte con alguien para conseguirlo, hazlo, pero fórmate, ten el talento, cultívate, por favor. Y nada, les mando muchos besos y que nos veamos pronto en una producción todos. Claro que sí, Negris. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio. Nos pueden seguir en Popcorn Club Call, en Instagram, Spotify, YouTube y en TikTok. Pueden encontrar las redes aquí abajo y a la negra la pueden seguir en @la negra miau en Instagram y en TikTok la negra Castaneda. Ahí pueden encontrarme. Buen teatrón de vez en cuando. También, claro. O en mi WhatsApp. Eso. Chao a todos. Chao, negra, chao, baby. Que estén bien, bye.